Diferencias anatómicas y funcionales en pediatría. Desde la kinesiología es muy importante identificar al paciente pediátrico según el grupo etario a la cual corresponda. El paciente pediátrico puede ser un neonato, puede ser un lactante, puede ser un preescolar, un escolar o un adolescente. En la presentación del caso clínico o la evaluación o la descripción del caso, necesariamente describimos si es un neonato, es decir, dentro de los 28 a 30 días de vida. Si ese neonato es un niño o un lactante prematuro, es decir, si nació antes de las 37 semanas, debemos identificar. Si este neonato o este lactante fue un prematuro extremo o moderado, es importante identificar ese aspecto, puesto que se relaciona al desarrollo motor, al neurodesarrollo. El lactante involucra a aquel paciente pediátrico que cumple más de 30 días hasta 24 meses, es decir, 2 años. Podemos decir un lactante menor, aquel que tiene un mes en adelante hasta 12 meses, es decir, un año. Y lactante mayor, entonces a partir de los 12 meses en adelante hasta los 24 meses. Luego, el paciente de 2 años ya podemos denominar preescolar hasta los 5 años. El niño es escolar a partir de los 5 años, la edad que acude a la escuela que corresponde a la edad escolar. También es importante identificar en este grupo de infantes, ya de escolares, a los adolescentes, que es considerado a partir de los 12 años hasta los 18 años. Entre las diferencias que encontramos en el paciente pediátrico en comparación al adulto, se encuentra en la termorregulación, en el sistema cardiovascular, a nivel hematológico, respiratorio, respuesta farmacológica y neuroeje. Vamos a ir desarrollando brevemente cada aspecto. En cuanto a la termorregulación, es importante recordar que la termorregulación se desarrolla, el control de esta termorregulación se desarrolla a nivel del sistema nervioso central. Y la inmadurez de este centro promueve o limita al niño, al lactante, al neonato, al preescolar, una dificultad en cuanto al control de la temperatura corporal. Entonces la inmadurez de este centro es una dificultad o una deficiencia respecto a la termorregulación. También la escasez del tejido adiposo. Recordemos que el niño al nacer se observa que nace con una grasita que envuelve al cuerpo, la grasa parda, que tiene un mecanismo de control de la temperatura y otros factores que colabora a ese niño en su desenvolvimiento ya en el medio ambiente, al salir del útero materno. Es importante también considerar en la termorregulación que el tamaño, la superficie corporal del niño es mayor a lo que el cuerpo puede perder en cuanto al calor. Entonces esa relación de superficie corporal y la pérdida de calor es mayor, por tanto, permite utilizar un mayor gasto de energía. También el niño es incapaz de producir un calor por una actividad muscular, que es la erección del vello de la piel, ¿verdad? Que es la piel de gallina, solemos decir, o el escalofrío. Entonces es incapaz de controlar a través de ese mecanismo esa pérdida de calor. Cuando hablamos de la termorregulación y habíamos mencionado el tamaño del cuerpo, que la superficie corporal es mayor, es una desventaja en cuanto a la pérdida de calor. Esa pérdida de calor, esa deficiencia en la termorregulación, requiere un mayor consumo de calorías para que mantenga el calor del cuerpo. Observamos en esta imagen el tamaño proporcional de la cabeza mayor en un lactante, en un neonato, en comparación a un niño un poco mayor. Esto va cambiando a medida que se genera el neurodesarrollo
o a medida que crece ese niño. En esta imagen también podemos observar que el tamaño mayor de la cabeza de un lactante, de un neonato, genera una mayor presión, produciendo escaras, ultrapresión, a nivel occipital, a nivel de la cabeza, a nivel del cráneo, por el peso que corresponde. Es importante mantener una temperatura adecuada, sobre todo en el frío, puesto que el niño puede perder calor, puede aumentar el metabolismo, puede bajar el peso corporal y esto dificulta el desarrollo integral. Esa relación que habíamos mencionado de la masa corporal, del tejido, es una relación diferente al adulto, una relación sobre todo en el recién nacido de 1/9. Hay diferentes tipos de pérdida de calor que fisiológicamente tenemos todas las personas y en el caso del niño tiene la desventaja puesto que el tejido adiposo está menos desarrollado y esa conductancia va en aumento. Habíamos dicho que la termogénesis a través del escalofrío es inexistente prácticamente. Ellos tienden a la hipotermia y eso genera un mayor aumento del consumo de oxígeno. Aquí vemos diferentes maneras de pérdida de calor que puede manifestarse en un paciente pediátrico, por evaporación, por radiación, un gran porcentaje, conducción, convección. Desde la fisioterapia o la atención en salud, la aclimatación, el control de la temperatura, la superficie corporal, todas estas texturas y elementos que contengan la superficie corporal del paciente es fundamental. A nivel del sistema cardiovascular también observamos una desventaja, puesto que existe un elevado gasto cardíaco. El niño lactante, neonato, tiene mayor gasto cardíaco en comparación al adulto. Tiende a la taquicardia, una frecuencia cardíaca y respiratoria mayor al valor del adulto. Esto permite mayor consumo de oxígeno. También a nivel del miocardio solo hay un 30% de masa muscular y una mínima distensibilidad ventricular, es decir, esa adaptación ante una sobrecarga cardíaca se encuentra limitado por este componente. Como habíamos dicho, ese gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca. La inervación simpática aún está incompleta, pero está presente la simpática, es decir, el sistema nervioso simpático que tiende a bajar esa presión, bajar las pulsaciones, tiende a una hipoxia, una hipoxemia, una bradicardia, que es importante controlar, puesto que esto genera un bajo gasto cardíaco. A nivel cardiovascular, es importante recordar que todos estos orificios cardíacos, los forámenes, las comunicaciones interauriculares, interventriculares se van cerrando a medida que crece el feto a nivel intrauterino. Incluso al nacer se va cerrando por las presiones intratorácicas, etc. Y puede permanecer abierto ya en patologías. En cierto momento al inicio de la vida de ese niño, de un neonato, la sangre oxigenada y desoxigenada aún persiste esa mezcla, por eso tiende a una saturación un poco más baja y una PaO2 un poco más bajo que un lactante, justamente por la persistencia de algunos de estos orificios a nivel cardíaco. Entonces puede haber una alta incidencia del agujero oval, del orificio oval, que permita esa permeabilidad y esto pone en riesgo algún tipo de embolia aérea. Ellos también son lábiles a nivel de la resistencia vascular periférica, sobre todo los neonatos. Hay una reducción varorefleja, eso genera hemorragias y que puede ser modificado con la frecuencia cardíaca, tendiendo a la hipotensión sin taquicardia. El árbol vascular responde con menos vasoconstricción a un mecanismo como la hipovolemia. Entonces, estos aspectos que en un adulto tiende a una compensación, en un paciente neonato, lactante menor, se encuentra aún en desarrollo.
Un punto interesante que los fisioterapeutas trabajamos con los pacientes pediátricos es el neurodesarrollo, el neuroeje, el desarrollo motor, neurológico, en donde podemos ver en estas imágenes neuronas que al nacer vemos de manera aislada, sin muchas conexiones, y a medida que va ganando destreza, habilidades, va reaccionando, estimulando a través del medio ambiente ese niño, se va generando esta sinapsis, este desarrollo neurológico. Y a lo largo de la vida, esto se va desarrollando a través de la neuroplasticidad que más adelante estaremos conversando. Entonces estas vías nociceptivas se mielinizan completamente durante la gestación. Y la mielinización propiamente es incompleta y solo representa la velocidad de conducción más lenta. Se compensa con la distancia interneural y la neuromuscular más corta. ¿Qué significa? Que el paciente pediátrico aún está en desarrollo esa mielinización. Incluso antes se creía hasta los 2 años, 5 años, 18 años, en donde ese neuroeje se va desarrollando y mielinizando. Recordar que esta mielinización es fundamental para las habilidades, las destrezas cada vez más finas que va teniendo nuestros niños. Otra diferencia anatómica, funcional, biomecánica es el aparato respiratorio. En esta imagen extraída de nuestro libro de Kaplan-G, observamos el patrón respiratorio de un varón, de una mujer, de un paciente pediátrico y de un adulto mayor. El predominio de la ventilación o el patrón ventilatorio abdominal predispone en los niños así como los abuelitos. También considerar, veremos en unas diapositivas, la disposición de las costillas, cómo se encuentran conformadas, horizontalizada en un niño a medida que se desarrolla el arco costal, tiene la forma oblicua, pero en el adulto mayor esto por las deformidades óseas propias de la calcificación también de los cartílagos costales, va disminuyendo su expansión, su complián, y conforma esta situación que impide una expansión plena. En esta imagen podemos ver la caja torácica de un paciente pediátrico, de un paciente adulto. La desventaja biomecánica es, en primer lugar, vemos que las costillas más horizontalizadas, impidiendo ese movimiento en asa de balde como tenemos en el adulto. Vemos también que el tórax tiene una forma de cono o de embudo. Esto limita la expansión anteroposterior y lateral en comparación al adulto. Y otra desventaja es la cúpula diafragmática. Vemos que está más aplanado en el niño, menos movimiento en inspiración y expiración, disminución de la zona de aposición en comparación al adulto. En el paciente pediátrico, la manifestación clínica de una dificultad respiratoria observamos a través de los tirajes. Recordar que el niño, a medida que se complica por el cuadro respiratorio, tenemos el tiraje en primer lugar, un tiraje subcostal. Es el primer tiraje que observamos porque recordemos que el niño tiene un predominio de respiración tipo abdominal y uno de los músculos que requiere para poder compensar esa dificultad respiratoria justamente son los abdominales y se manifiesta como un tiraje subcostal o signo de Hover, H-O-V-E-R, signo de Hover. A medida que se complica el cuadro respiratorio, ya podemos encontrar un tiraje intercostal. Esto empeora y podemos tener el tiraje supraclavicular, infraclavicular y finalmente vemos un aleteo nasal. Cuando hablamos de todo este compromiso de tiraje, hablamos de un tiraje universal. Es importante recordar que el paciente pediátrico es respirador nasal hasta los 6 meses de manera obligatoria. ¿Qué significa eso? Que el niño lactante hasta los 6 meses necesariamente su mecanismo de respiración es por la nariz. Ellos no pueden boquear, no pueden respirar por boca, compensar esa falta de respiración por la boca.
Vamos a ver por la estructura anatómica que limita justamente la entrada de aire por esa zona. Entonces son respiradores nasales obligados hasta los 6 meses. Otra diferencia en el paciente pediátrico en comparación al adulto es la laringe. Observamos de vuelta una laringe en forma de embudo con una estrechez en la zona cricoidea, forma cónica. Sin embargo, en el adulto cilíndrica, el cartílago traqueal ya se encuentra bien estructurado con una buen sostén sin generar un colapso como muchas veces vemos en el niño. También en el niño vemos restricción por esta forma cónica y esta disminución de la luz a nivel de la laringe, a nivel de la cricoides. Vemos también que la luz traqueal del niño tiende a ser más edematosa en comparación al adulto. Su epitelio es más hiperreactivo. Por eso no usamos el CAF, el neumotaponador, cuando está intubado con un tubo orotraqueal por la inflamación que genera. En esta imagen vemos entonces acá el tórax, un signo de Hover. Vemos también la columna cervical del adulto, apófisis espinosa que permiten contener al canal medular por esta disposición oblicua. Aquí vemos, sin embargo, horizontalizada. Significa que si este niño tiene una antepulsión, retropulsión de la cabeza de manera brusca, puede generar lesión a nivel de la columna cervical. Y acá esta imagen sobre todo nos identifica a qué nivel se encuentra la segunda cervical y en el adulto esta cuarta, quinta que es de referencia por la vía aérea. En esta imagen podemos apreciar una placa radiográfica que es característico de un lactante, de un neonato, sobre todo el neonato. Las costillas horizontalizadas, vemos el mediastino más ensanchado, pero es por el órgano del timo que está presente en esta edad. Vemos que la cúpula diafragmática un poco más ascendida y horizontalizada. Es típico entonces de un paciente neonato. En el aparato respiratorio del adulto, en comparación al niño, observamos que la zona de aposición tiene un mayor desarrollo. En el niño esto dificulta. Vemos también que en el adulto, a nivel del ramillete alveolar, alveolo lobulillar, existe la ventilación colateral que nos permite mejorar o recuperar esa ventilación, ese colapso ante una obstrucción. En los niños recién a los 2 años, 6 años, con enfermedades crónicas, esto se desarrolla. Es decir, un niño menor de 2 años no tiene este mecanismo de compensación en un colapso. Ahora hablemos de la evaluación clínica kinésica en pediatría. Hablemos en general los aspectos a tener en cuenta. En cuanto a la historia clínica kinésica, es importante la identificación del niño, de su madre, los antecedentes, entender por qué vino a la consulta o a la sala de internación, porque se internó, conocer los diagnósticos médicos, elaborar un diagnóstico kinésico, conocer todos los antecedentes, puesto que estos aspectos pueden generar un daño neurológico o una secuela que el kinesiólogo debe identificar. En la evaluación kinésica es fundamental evaluar por aparatos y sistemas. Aparato respiratorio, recordemos que la deglución es fundamental, puesto que ellos nos pectoran, degluten las secreciones. Neurodesarrollo, estamos hablando de un niño que está desarrollando sus habilidades, sus destrezas. Entonces, de acuerdo al trimestre que corresponde, el patrón que debe realizar o el hito de neurodesarrollo que debe realizar. Identificar si existen patrones o reflejos primitivos, posturas que generan posturas patológicas, y si este reflejo primitivo se convierte posteriormente en un reflejo patológico. Los reflejos primitivos es propio a medida que va desarrollando. Por ejemplo, tónico cervical simétrico, asimétrico, el de Galland, el de la marcha,
el de succión. Existen muchos reflejos que dependiendo de la edad está presente y si continúa, independientemente ya pasando ese tiempo, si persiste, se convierte en patológico. Es importante evaluar lo visual, lo auditivo, porque si tiene déficit visual y auditivo, o auditivo y visual está presente, evaluar el aspecto táctil para la estimulación, la atención temprana y la rehabilitación. En el paciente pediátrico, si es el lactante neonato, tiene alguna malformación del sistema musculoesquelético, valorar esa alteración. Si es un paciente preescolar, se evalúa como un paciente adulto prácticamente. La movilidad, la fuerza, la aceptación y todas las actividades de la vida diaria. En niños, nosotros en lactantes detallamos el neurodesarrollo. Si ese niño tiene un componente neurológico presente, todos los aspectos se desarrollan, lo mismo aspectos vasculares. Finalmente, es importante identificar semiológicamente, conocer e interpretar los estudios complementarios de interés kinésico, conocer el plan médico para acompañar con la kinesiología y elaborar los objetivos y tratamientos kinésicos.